Seguimos entonces con la tercera parte de la clase y decíamos, bueno, se venía dando esta dura represión, pero esa represión no frenaba el impulso de lucha de los sectores obreros y populares que desde 1955 venían sufriendo la proscripción de sus derechos políticos, el ataque a sus derechos sociales y económicos, y venían también manteniendo una tenaz resistencia que será en definitiva el factor clave de crecimiento de la fuerza popular que se expresó en los hechos posteriores y en la conformación de una alternativa revolucionaria. La expresión de esa unidad entre diversos sectores sociales que básicamente estaban tras un programa de liberación nacional y social se expresó en las insurrecciones populares de Rosario y Córdoba, entre otros acontecimientos similares en otras ciudades del país, ocurridas a lo largo de 1969 y los hechos que se dieron en llamar como rosariazos y cordobazos. Así se produjeron fuertes enfrentamientos con la policía y el ejército, configurándose una actitud clara de las masas populares de estar dispuestas al enfrentamiento, o sea, de no temer al poder armado de la autoridad, de estar decididos a enfrentarlo, de no retroceder ante la violencia descarnada del Estado dictatorial. Se constituyó además una clara unidad entre sectores obreros y estudiantiles, que estaba en gran medida facilitada por las condiciones de vida de estos grupos, que cada vez se entrelazaban más, por un lado por el proceso de empobrecimiento de los sectores de la pequeña burguesía, que muchas veces los obligaba a trabajar para sobrevivir y para poder estudiar, acercándose así en lo concreto y también en lo cultural a las condiciones de vida de la clase obrera, y también porque muchos obreros de fábricas altamente especializadas se estaban formando en las universidades públicas. Entonces ahí había un diálogo nuevo, muy importante. También había grupos religiosos, si bien la cúpula de la iglesia estaba con la dictadura, muchos grupos religiosos de base, muchos obreros, villeros, populares, obreros, se suman a la lucha como los curas del tercer mundo que apoyan el rosariazo de mayo de 1960. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que dejó el proceso de luchas populares y combates de 1969? Bueno, en primer término, se le quitaba fuerza política a una dictadura que, si bien seguirá unos años en el gobierno, ya estaba claro que no tenía el poder y que no podría realizar en forma completa su programa político. Deberá por eso dar paso a recambios en el gobierno como única forma de mantener un cierto nivel de consenso para la dominación social. Tras los hechos de 1969, quedó conformado una especie de partido de los que luchan, no como una entidad institucional, sino como un sentido social, especialmente a partir de la unidad obrera estudiantil, que como decíamos se construye en la práctica subjetiva, pero que se fundamenta en razones objetivas de pertenencia de clase. Hay entonces, por primera vez en nuestro país, un importante movimiento social que se plantea la necesidad de la liberación nacional y social a lo largo de todos los combates de mayo del 69. Apareció entonces lo que llamamos una nueva estrategia de los sectores populares que superaba la búsqueda de reformas y se imponía como meta final la superación del orden social por entonces vigente. Ese avance en la conciencia de la clase obrera y de los demás sectores oprimidos se manifestará en todas las luchas posteriores hasta la llegada de la dictadura genocida. En el primer enfrentamiento fueron los estudiantes quienes acabullaron el movimiento y a partir de un combate favorable se creó una situación de masas, siendo estas las que intentarán hegemonizar el movimiento de protesta social, imprimiendo un nuevo carácter a las luchas sociales. Hay muchos historiadores y analistas, especialmente desde posiciones de apoyo a la burguesía, que pretenden ver en estos hechos de 1969 una especie de inicio
de la violencia política en Argentina. En realidad, sabemos que la violencia es parte integrante de la historia de cualquier sociedad dividida en clases, y en particular de la historia argentina, desde sus mismos inicios, y que fue constantemente utilizada por los sectores dominantes contra todos los que pusieran en duda o aún los que intentasen limitar sus niveles de control y explotación del trabajo y de los recursos sociales. Ejemplos sobran, ¿no? Desde la mal denominada conquista del desierto, hasta la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, los fusilamientos de anarquistas en el 30, el bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? El bombardeo a la Plaza de Mayo, la gente que pacíficamente se movilizaba. Es muy evidente que fue la burguesía, los sectores dominantes, quienes decidieron pasar parte del enfrentamiento político al plano militar, ¿sí? Porque en términos políticos, en verdad, esto lo dice von Clausewitz, un famoso teórico de la guerra, de origen alemán, prusiano en realidad, la guerra es solo la continuidad de la política por medios militares, es solo pasar, digamos, a otra forma de resolución de los conflictos sociales que involucran el uso de armas y de la fuerza física. Como decíamos, lamentablemente es la burguesía argentina la que es muy afecta a esto, algo que es en gran medida provocado por su debilidad, ya que a mayor necesidad de usar la violencia, la coerción, quiere decir que hay menos consenso, menos legitimidad de su dominio. Es más dominante y menos dirigente. Esa decisión de la gran burguesía de pasar a la guerra contra los sectores de la clase obrera que luchaban por un proyecto alternativo se expresó, como ya lo decíamos, en el bombardeo de Plaza de Mayo en el 55, en los fusilamientos de militantes peronistas en el 56, en las detenciones y torturas, y especialmente en un hecho impresionante, poco conocido también, como también es poco conocido el bombardeo de la Plaza de Mayo, que es la ocupación por parte del ejército de las ciudades de Rosario y Córdoba en 1969. Estas acciones de ocupación militar se producen en esos meses sobre la segunda y tercera ciudad del país. O sea, el ejército argentino ocupa esas dos ciudades como si se trataran de países enemigos, en una clara demostración de la puesta en práctica del programa de la Doctrina de Seguridad Nacional, que justamente planteaba que ya no había que enfocarse en el enemigo externo, ¿no?, quien podía invadir el país, sino en lo que ellos llaman el enemigo interno, que son los sectores obreros y populares que se plantean transformar el país. La Doctrina de Seguridad Nacional es incorporada, impuesta, podríamos decir, a nuestras Fuerzas Armadas por parte de Estados Unidos, también de Francia en parte, ¿no? Pero en gran medida de la formación de los jerarcas militares argentinos en la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Lo que sucederá a partir de este momento, como dato novedoso en nuestro país, es que algunas organizaciones que expresaban el proceso organizativo de sectores de la clase obrera y el pueblo, asumieron esos grados de enfrentamiento con los que amenazaba el sistema y también tomaron el plano militar como una parte más de su accionar político. Las primeras experiencias en ese sentido fueron rápidamente derrotadas, lo que podríamos decir como las primeras experiencias de grupos guerrilleros, ¿no? Hubo grupos como Uturuncos, así se llamaba en el 58, el EGP, Ejército Guerrillero Popular o Ejército Guerrillero de los Pobres en 1963, la experiencia de Taco Ralo en 1968, son grupos que intentan desarrollar acciones militares desde los sectores populares, pero que son rápidamente derrotados. Solamente a partir de los rosariazos y del cordobazo, o sea, cuando es la masa popular la que expresa la posibilidad concreta de vencer a las fuerzas represivas, del Estado en algunos enfrentamientos, es cuando las prácticas de
la violencia organizada desde abajo empieza a adquirir un fuerte apoyo de sectores muy amplios de la sociedad. Es desde allí que van a surgir estas organizaciones políticas que comenzarán a utilizar la lucha armada como uno de sus principales ejes de acción. Las más conocidas fueron sin dudas Montoneros y el PRTR, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de identidad peronista, Montoneros, el otro de identidad marxista, el PRT, que van a tener un gran crecimiento y articularon importantes luchas sin lograr, pese a ello, construir una política realmente de unidad y de inclusión de todos los sectores que buscaban una transformación social. Es muy importante entonces comprender que la llamada guerrilla es en realidad una parte más del movimiento social de esos años, una parte que expresaba realmente a sectores importantes de la clase obrera que venían, imagínense, más de 20 años sin poder elegir sus gobiernos, constantemente reprimidos, sin democracia. Y estando entonces el desarrollo de estas organizaciones profundamente imbrincado, profundamente relacionados con el proceso concreto de luchas populares que se venía desarrollando. De hecho, las organizaciones políticas que deciden construir una expresión armada para poder confrontar también en ese terreno con la burguesía, lo hacen desde la experiencia concreta de la represión y los asesinatos que estaba sufriendo constantemente los sectores populares en esos años. Queda esto más claro al observar que solo a partir de que las masas populares tomaron en sus manos la necesidad de quebrar o de enfrentar el monopolio estatal de la violencia, enfrentando al poder armado en Córdoba y Rosario, es que esas expresiones tomaron relevancia social en las luchas de la clase y empezaron a lograr un gran crecimiento político y organizativo. En estos años, entonces, se concentraron las experiencias y la fuerza que los sectores populares venían desarrollando al menos desde el golpe de Estado de 1955, y también se expresaron las tendencias históricas del movimiento obrero argentino anterior al peronismo. Fue además un punto de inflexión en el marco de la profunda crisis de hegemonía burguesa, un punto a partir del cual la clase obrera pasaría a tener tras muchos años gran parte de la iniciativa política y comenzaría a dar combates cada vez más profundos contra la dominación de clase. Fue en definitiva la construcción de una alternativa revolucionaria, la configuración de una opción de poder alternativo al poder burgués, que mostró quizás por única vez hasta el presente a una parte importante del pueblo argentino una posibilidad concreta de construir un sistema social distinto al capitalismo, un sistema basado en la justicia y la igualdad al que genéricamente se lo denominaba socialismo, si bien había distintas ideas de cómo construir ese sistema alternativo. Es contra esa alternativa revolucionaria que se levantó la contrarrevolución expresada en el programa de la dictadura genocida del 76, que veremos en la clase que viene. La contrarrevolución fue victoriosa, ¿sí? Y a partir de eso el capitalismo va a continuar su desarrollo, avanzando en una depredación cada vez mayor de los recursos naturales, en el saqueo y la pauperización de la masa trabajadora que vivimos, creo yo, en gran medida hasta hoy, aún con avances y retrocesos. ¿Sí? Bueno, cerramos aquí la tercera parte de esta clase final y luego seguiremos